Y considero de que en la primera parte mencionar de que la neuroeducación es muy sencillo de poder mencionarlo, porque es solamente darle la importancia al cerebro en el ámbito educativo. Sabiendo de que el cerebro cuenta con 86.000 millones de neuronas, ¿sabían eso? Y que a través de los cuales controla y regula la mayor parte de las funciones del cuerpo y de la mente. Eso es lo que genera el tipo de aprendizaje. Entonces, siguiendo con uno de los puntos claves para el tema de la neurociencia y que ya lo habíamos hablado, neuroeducación, perdón, y que ya lo habíamos hablado en un principio, es las emociones. Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención y con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, un alimento, un enemigo o cualquier aprendizaje en el aula. En definitiva, las emociones son la base más importante sobre la que sustenta todos los procesos de aprendizaje y memoria. El cerebro, compañeros, necesita estimularse emocionalmente para poder aprender. Por tanto, todo aprendizaje siempre va a ser vinculado a las emociones. ¿Qué serán productivos o no? Eso lo dirá más adelante. Además, se ha comprobado que la novedad, la sorpresa, la curiosidad y la creatividad alimentan las emociones y facilitan un aprendizaje más duradero y de mayor calidad. ¿Por qué es importante las emociones en el aprendizaje? Son una parte fundamental del aprendizaje y la memoria, y por eso es importante en el tema de la neuroeducación. Las emociones son la base de la curiosidad y la atención, que son necesarias para poder aprender. Las emociones interactúan con las habilidades cognitivas y pueden afectar la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria y la actitud. Las investigaciones han demostrado que el estrés puede tener un impacto negativo en el aprendizaje, ¿estamos de acuerdo? Cuando estamos demasiado estresados, como también no nos permite poder tener un relacionamiento con nuestro entorno. ¿Y qué es lo que hace nuestro entorno? También nos facilita el proceso de lo que es el aprendizaje. Un educador emocionalmente inteligente y un clima favorable en el aula son factores esenciales para el aprendizaje. Es importante, queridos compañeros, que estamos en el ámbito educativo, que somos padres también, aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Y qué se refiere a eso? Conocer las emociones que nosotros tenemos. Es de suma importancia. El aprendizaje integral se basa en la idea de que la estimulación de los sentidos, la mente, las emociones y el cuerpo ayuda a que los estudiantes retengan mejor el conocimiento, los asimilen más rápido y le hace que se interesen más en el tema. ¿Cómo lograr un aprendizaje integral? Y vamos a tomarlo de diferentes formas y que podemos colocarlo como una especie de guía para que nosotros podamos trabajarlo más adelante. Crear un ambiente positivo. El docente debe ser empático y cercano a los estudiantes y el aula debe tener niveles bajos de estrés. Pero
A veces nosotros no sabemos en qué situación emocional se encuentra nuestro estudiante por las dificultades que pueda tener en casa. Pero recuerden la siguiente énfasis que le hemos hecho sobre la neurona espejo. Pasar de un estado emocional a otro. Eso nos permite también poder combinar el tema de la neurona espejo para poder generar un aprendizaje integral. Considerar siempre la neurodiversidad. Cada persona tiene un método y un ritmo de aprendizaje propio. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que es importante tener en cuenta que hay diferentes formas de aprender. Para algunos de nuestros estudiantes es mucho más fácil el tema de un método lúdico, que para otros puede ser otro tipo de método que permita poder generar un tipo de aprendizaje. Mucho más rápido, mucho más lento, pero genera un tipo de aprendizaje. Adaptar la educación a los intereses de los estudiantes. Los estudiantes deben estar motivados e involucrados emocionalmente y siempre en cada una de las actividades que nosotros realizamos en el aula, como también las diferentes tipos de actividades que podemos generarlo en casa. Generar conexiones emocionales. Las emociones y la memoria están siempre relacionadas, por lo que es importante buscar que los estudiantes establezcan conexiones emocionales con los temas que se tratan. Utilizar siempre el juego para un aprendizaje integral. Es una estrategia que puede ayudar a los estudiantes a apropiarse de los contenidos y que más adelante vamos a referir por qué es importante también en la neuroeducación el tema de lo que es el juego. Dar un feedback específico y claro. Debe ser centrado en la tarea y no en el estudiante. Y debe ser suministrado con frecuencia e inmediatamente después de cada una de las actividades. Entonces, el cerebro es capaz de aprender si el estímulo es siempre dado por todo y cada uno de los sentidos. A eso se refiere un aprendizaje integral. Descanso cerebral es lo que nos comúnmente se llama las pausas activas, ¿no? El descanso cerebral, también conocido como pausa activa, son periodos de descanso que ayudan a los estudiantes a relajarse, oxigenar el cerebro y mejorar su atención y rendimiento. ¿Por qué es importante los descansos cerebrales? ¿Y cómo nosotros podemos generar este tipo de pausas activas para que podamos influir en el tema del aprendizaje de nuestros estudiantes o en nuestros niños? Permiten consolidar la habilidad que se está aprendiendo. Mejoran la conectividad funcional en la red neuronal. Por defecto, que es una región del cerebro importante para la memoria y el aprendizaje. Y estábamos hablando de 86,000 millones de neuronas, ¿no? Ayudan a evitar la desconcentración y la desmotivación de nuestros queridos estudiantes. Reducen el estrés y la ansiedad, lo que facilita concentrarse en tareas importantes. En este tipo de pausas activas es importante también poder manejar el tema de la relajación muscular. Muchos de nosotros no sabemos ni siquiera poder respirar correctamente para poder oxigenar nuestro cerebro y poder seguir ese lapsus del aprendizaje. A veces nuestros queridos colegas de
profesores de educación física dicen, inhalen por la nariz, exhalen por la boca, ¿no? Y hacen un ritmo muy, muy rápido, ¿no? Y hacemos que el estudiante, en vez de relajarse, ingrese en un proceso de excitación, en un proceso de que no se está relajando, ¿no? Entonces, lo recomendable es de que poder respirar, inhalar por la nariz, exhalar por la misma nariz, ¿no? Eso permite un ritmo lento, contando 1, 2, 3, 4, 5 y recién exhalar, va a permitir que el estudiante pueda también descansar su mente en algún momento y poder oxigenar lo que es su cerebro, ¿no? Para seguir con el proceso de lo que es el aprendizaje. Así también damos énfasis a lo que es la memoria. Actividad física. Realizar actividad física para el tema de la neuroeducación mejora la función cognitiva. Volvemos a sacar una de las funciones básicas del desarrollo, que es la memoria, la eficiencia y la atención. Una posible explicación es que estimulamos la circulación sanguínea como si fueran los circuitos neuronales implicados en las funciones cognitivas. ¿Por qué es importante? Porque les ayuda a desarrollar los músculos, los huesos fuertes, ¿no? Mejorar su motricidad fina y mantener patrones de sueños saludables. Para poder entender sobre lo que permite la neuroeducación, hacer actividades físicas involucra también las acciones que están involucradas con las emociones. Involucra también lo que es el tema de aplicar las neuronas espejos, ¿no? Al momento de descansar también aplicamos lo que son las pausas activas, ¿no? Les ayuda a desarrollar habilidades sociales y a prevenir lo que es actualmente uno de las dificultades en el tema motor, la obesidad. Ha incrementado en la actualidad la obesidad en nuestros niños, y es importante de que cada uno podamos nosotros también trabajar el tema de las actividades físicas que permiten el desarrollo y el ejercicio no solamente del cuerpo, de músculos, sino también de nuestro motor mental cognitivo, que sería nuestro cerebro. Un dato, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños y adolescentes realicen al menos 60 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada al día. Además, se recomienda que al menos 3 veces a la semana se incluyan actividades que fortalezcan los músculos y los huesos. Aquí podrían inclusive hablar sobre el tema de lo que es la plasticidad cerebral. El cerebro posee capacidad adaptativa a lo largo de su vida, ¿no? Con la estimulación adecuada es capaz de generar nuevas conexiones neuronales, ¿no? Esto también permite en el tema de lo que son las actividades físicas. Proceso de estar en un estado de confort, de no moverme, de estar en un momento solamente con un estímulo que podría ser la televisión o el celular, hace que esa plasticidad cerebral se adapte a esa acción, ¿no? Cuando nosotros cambiamos de rutina y que permita esto de que pueda hacer acciones de movimientos musculares, han hablado también la motricidad fina, motricidad gruesa, permite también que ese tipo de acciones de esta plasticidad cerebral se adapte y mejore las capacidades en relación a todo lo que tiene que ver su entorno, como también su vida, ¿no?
Es importante que en ese tema también, refiriéndonos a las pausas activas, un estiramiento, de levantando los brazos, de aplaudir, de relajar, y no solamente el tema de poder respirar, sino de poder también cambiar la postura, porque sabemos muy bien que muchos de nuestros estudiantes, en vez de estar sentados correctamente, ya prácticamente se echan, ¿no? Se están deformando la columna de alguna manera, ¿no? Entonces, en este tipo de acciones que permite hacer un movimiento motor, permite también ingresar a esa pausa activa, pero realizando una actividad física para poder relajarnos en ese momento. El juego, como les había dicho, es una parte importante para lo que es la neuroeducación, porque constituye una estrategia esencial para el aprendizaje y la enseñanza. Es un medio que aporta a la educación y a la crianza de los niños y niñas, porque jugando aprende a concentrarse con los demás, a encontrarse con los demás, a manejar y a resolver conflictos, a identificar pautas de conducta social como la participación, la tolerancia, el diálogo, la inclusión y sobre todo el aprender a convivir con los demás. Cualquier acción de actividades lúdicas beneficia mucho para poder manejar lo que es la neurodidáctica. ¿Qué hacer entonces utilizando el tema de este método de aprendizaje que es el juego? Enseña a tu estudiante o a tu hijo a realizar las actividades relacionadas con su cuidado personal de un principio. Yo esta parte lo he colocado más o menos en la edad que está mi hijo y es las acciones que nosotros lo podemos hacer. Este es más o menos un parámetro de entre 3 y 4 años de poder empezar con la actividad del cuidado personal. Cómo alimentarse, cómo peinarse y cepillarse los dientes. Incentiva al niño a que lo realice sin ayuda. Entonces, hacer acciones que permitan mostrar un diario vivir en relación a un juego, ¿no? En el tema lúdico de 4 a 5 años, acciones que permitan poder involucrar lo que es la atención, la concentración mediante la actividad lúdica, ¿no? En el caso de 3 a 4 años, estimula el juego imitando los sonidos, ¿no? Los sonidos onomatopéyicos para el tema de la estimulación de lo que es el lenguaje verbal. El juego de roles, por ejemplo, que hasta, por lo menos, hasta los 6 años podríamos nosotros seguir trabajando el tema de los juegos de roles, ¿no? Que involucren la representación de un personaje. Mi hijito, y siempre lo menciono, quizás es para él un tipo de héroe, es siempre alguien que pueda ser fuerte, alguien que pueda involucrarse como un estímulo, ¿no? Para mi hijo le encanta mucho el hombre araña, ¿no? Y eso me permite poder generar ejercicios de actividades físicas porque él puede saltar, él puede bailar, él puede mostrar, digamos, su fuerza, ¿no? Como también la parte cognitiva que hace aparte del hombre araña, ¿no? Hay diferenciación de colores en su traje, ¿no? ¿Por qué usa ese tipo de traje? ¿Qué es una araña? Etcétera, etcétera. Entonces vamos involucrando diferentes formas, un tipo de aprendizaje en relación a un personaje y eso le permite poder aprender. Lleva a tu hijo a lugares donde pueda jugar al aire libre, ¿no? ¿Qué mejor manera de poder aprender que al aire libre que están encerrados en el aula, ¿no? Muchos de los docentes, inclusive en la ciudad del Alto, he visto de que los llevan a los parques, llevan a la canchita de la unidad educativa, etcétera, etcétera,
para que puedan poder hacer un feedback, una retroalimentación de lo que estaban haciendo en el aula y poder aplicarlo en la cancha o poder aplicarlo en el parque, etcétera, ¿no? Esto también puede ser iniciado, como están viendo en sus pantallas, en un niño de 3 a 4 años. Juegos como correr, andar en triciclo, monopatín, saltar, o sea, utilizar otros instrumentos que permitan poder generar las actividades físicas y que permitan generar un tipo de aprendizaje. En el caso de niños de 3 a 4 años, y lo he visto en diferentes tipos de artículos, dice, un niño aprende bastante el tema de ritmo, el tema de concentración, el tema de atención, manejo de respiración, etcétera, con el tema de nadar. Esto solo no permite realizar una actividad deportiva muy completa, sino que además le dará una gran tranquilidad cuando realice actividades en el agua, o sea, que le encante el agua. Es importante, si hay mamás acá, la mayor recomendación de este deporte muy completo es el tema de la natación, ¿no? Y sacarlos a sus pequeños en un espacio recreativo donde puedan involucrar el tema de la natación ayuda bastante. Otro de los puntos, la clave en tema de la neuroeducación es el pensamiento visual. Es una técnica que se basa en el uso de imágenes y herramientas gráficas para facilitar el aprendizaje, la memorización y la comprensión de conceptos. Esta técnica puede ayudar a mejorar la memoria y la atención, y a que los estudiantes se involucren más en el proceso de aprendizaje. Se puede aplicar en todos los niveles educativos. Por ejemplo, en educación infantil se puede proponer representaciones sencillas para relacionar ideas con conceptos. En etapas posteriores se puede fomentar competencias críticas que favorezcan la autonomía y la responsabilidad en el aprendizaje. Ventajas del pensamiento visual: simplificar conceptos, mejorar la memoria y la atención, implicar más a los estudiantes, resolver los problemas, comunicar ideas, comprender conceptos. Una técnica de pensamiento visual es la facilitación gráfica, que consiste en trasladar ideas a imágenes para transmitir un mensaje. ¿Ya? Este punto es más que todo sacar el máximo provecho en todo lo que tiene que ver el cerebro. Y uno de los puntos que es de mayor importancia también en el tema de la neuroeducación es el tipo de evaluación que nosotros vamos a dar. Para crear una buena planificación, la evaluación debe ser entendida en dos momentos separados con objetivos diferentes. En primer lugar, es necesario partir de una correcta evaluación del perfil individual, que nos ayude a establecer los objetivos específicos para cada persona, para determinar con una evaluación final específica que valore el grado de adquisición del aprendizaje. ¿Qué beneficios da la neurodidáctica para los docentes? Antes de ingresar a este punto, es importante que los docentes que me están acompañando el día de hoy podamos pasar por 4 puntos importantes. Uno es la mejora de la comprensión de cómo funciona el cerebro en el aprendizaje. Es de suma importancia de que nosotros entendamos cómo funciona el cerebro en el proceso del aprendizaje. La neurodidáctica proporciona a los docentes una comprensión más profunda del cerebro y su papel en el aprendizaje.
Esto les permite diseñar y aplicar estrategias pedagógicas más efectivas para mejorar el aprendizaje de nuestros queridos estudiantes. Otro punto sería la personalización del aprendizaje. ¿A qué me refiero? Adaptar la forma de enseñanza a las necesidades y preferencias individuales de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Y eso qué permite? Poder favorecer una personalización del proceso educativo, logrando así un mayor compromiso y eficacia en el aprendizaje. Es por eso que la neurodidáctica o la neuroeducación proporciona diversas herramientas y enfoques para lograr esta adaptación, teniendo en cuenta aspectos como la atención, motivándolo de manera positiva, y el procesamiento de la información que cada uno de nuestros queridos estudiantes tienen de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Otro punto, desarrollo de las habilidades de enseñanza que consideramos son más efectivas. Este enfoque proporciona a los docentes herramientas y técnicas innovadoras para mejorar el aprendizaje, incluyendo técnicas de enseñanza centradas en los que nos está diciendo nuestro cerebro y que puede mejorar la retención de la información y la motivación de los estudiantes. ¿Cuál sería uno de los factores que también puede generar de manera positiva lo que es la neurodidáctica o la neuroeducación? Es la reducción del estrés en nuestra aula. Puede proporcionar herramientas y técnicas para reducir el estrés, tanto para el docente como para los estudiantes. Esto puede mejorar el ambiente de aprendizaje y reducir a un mayor éxito académico y personal como docentes y mostrar a los queridos papás de que hemos logrado, de que nuestro querido estudiante aprendió y que está listo para pasar al siguiente nivel. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sacar provecho en todo lo que es del cerebro asimila en el proceso de aprendizaje? Ya hemos hablado de la actividad física y la recreación, podríamos mencionarlo también, que tiene que ser también, pensándolo, no obligatoria, sino que esto salga de manera voluntaria, para que esto permita también poder sacar o disminuir lo que es el estrés. Las condiciones sociales de los estudiantes a veces también es complicada y que lastimosamente hace que genere algún tipo de estrés, ¿no? Pero que nosotros, bajo el uso de la neuroeducación, vamos a tratar de que este tipo de condiciones sociales que hacen de que no sean aptos para poder tener un proceso adecuado de aprendizaje, y nosotros utilizando la neuroeducación, permitir de que el niño pueda llegar a seguir aprendiendo de alguna manera, ¿no? He visto un artículo, una estudiante de bachiller que salió esta gestión con un 100% en su nota, ha logrado poder salir como la mejor estudiante con un 100% en su nivel académico. La Universidad de Santa Cruz le dice, tú quieres estudiar en nuestra universidad, sí te abrimos la puerta porque tú tienes un 100%. ¿Cómo lo lograste? Para mí fue muy difícil, dice la estudiante, porque en mi casa no tenía luz, en mi casa no tengo mi papá, solo tengo mi mamá.
pero con el apoyo de mis docentes, con el apoyo de mis compañeros, he logrado poder terminar esta gestión con esta nota, ¿no? Entonces, ahí yo considero de que ha ayudado mucho el tema del trabajo de las emociones, ha ayudado mucho el tema de lo que es un aprendizaje más activo y que ha permitido que este estudiante pueda terminar de manera excepcional, magnífica, el tema de esta gestión con una nota máxima, ¿no? Otro de los factores, ¿no? El exceso de contenidos y los largos tiempos de enseñanza también, ahorita se me coloca en mi mente, saturan lo que es la memoria, ¿no? Y esto hace de que tenga también otro tipo de dificultades que pudo haber afectado en el ejemplo que les estoy dando, ¿no? Es importante de que nosotros podamos utilizar ese lapsus de lo que es las pausas activas. La neuroeducación, de tal sentido, puede ayudar a identificar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Recuerden que uno de los puntos, los últimos puntos que hemos hablado del tema de la evaluación, permite poder también saber si el niño tiene un problema o dificultades de aprendizaje, ¿no? Puede también determinar si tiene una necesidad educativa especial, las NES que lo refieren, ¿no? Puede inclusive ver si está en un punto en que pase de una dificultad de aprendizaje a algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual o un tipo de trastorno, ya sea el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también nos permite poder identificar si existe algún tipo de dificultad en el proceso de aprendizaje de acuerdo a cómo está trabajando su cerebro, cómo está asimilando en relación a todos los estímulos que nosotros le podemos dar para que nos permita saber si él requiere otro tipo de apoyo de acuerdo a sus necesidades educativas, que podríamos mencionar los especiales, o que tenga algún tipo de dificultad en su lapso de aprendizaje. La neuroeducación mejora las estrategias de enseñanza. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya involucramos otro tipo de métodos que permiten poder trabajar al cerebro al 100%, o sea, hablando en relación al tema corporal, el tema cognitivo, el tema de atención, el tema de relaciones con sus entornos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo les invito, por ejemplo, que he estado viendo en unos artículos el tema del abaco mental. Búsquenlo en internet. Es muy interesante el tema del abaco mental, que tiene que ver con el tema de la neuroeducación, pero relacionado a un instrumento mental con el uso del tema de los dedos para poder realizar ejercicios matemáticos, ¿no? La abaco mental, no sé si alguien ya tiene conocimiento o alguien lo está aplicando, perfecto, que es, hacen unas sumas, restas, tema de adición, sustracción, muy rápidos, que permite también involucrar una estrategia de enseñanza en relación al ejemplo que yo estoy dando en el área de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la neuroeducación permite también al docente poder explorar otro tipo de métodos que permitan poder mejorar el aprendizaje de nuestros queridos estudiantes. Aumentar la motivación y la curiosidad no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes. Ayudar a los estudiantes a gestionar sus emociones. Recuerden que ellos puedan reconocer y saber y conocer realmente cómo son sus emociones y poder aplicarlos de manera correcta. Identificar las causas neurológicas del fracaso escolar. Identificar las causas.
¿no? No todos los estudiantes, yo tengo varios amigos y amigas que a duras penas han salido bachilleres, a duras penas saben leer y escribir y son realmente capísimos para hacer dinero, ¿no? Porque su tipo de área o su tipo de aprender, que es más empírico, les ayuda más a poder generar y saber generar dinero, a poder hacer dinero, ¿no? Los comerciantes, por ejemplo, ¿no? Saben cuánto es el dinero y a duras penas saben el conocimiento de lo que es las matemáticas, ¿no? Pero esto también los vuelve unas personas exitosas. Incentiva la creatividad y la curiosidad, ya lo hemos dicho, estimula el desarrollo social, cognitivo y físico en el tema de la neuroeducación. No hablamos de un tipo de aprendizaje individual. La neuroeducación siempre tiene que ver con el tema de una relación social, cognitiva y física, ¿no? En un entorno. Aprende más de manera grupal, ¿no? Si uno se está quedando atrás, entonces permite de que mediante el tema de la neurona espejo pueda copiar las acciones del aprendizaje de su compañero. Por esto permite que favorezca el tema de la socialización. Genera una autoconfianza. Se usa como un instrumento de expresión emocional. Entonces, la neuroeducación se puede aplicar en el aula de diversas maneras, como establecer un clima favorable, incentivar el aprendizaje emocional, dar un feedback, aplicar diferentes estímulos de enseñanza, mantener un entorno 100% acogedor. Dirán, pero es difícil porque tengo más de 40 estudiantes, pero si nosotros consideramos que aplicamos de manera correcta los métodos que nos permite el tema de la neuroeducación, como que vamos quitándonos esa carga, porque a veces también somos personas humanas, los docentes, no tenemos también nuestras dificultades, pero por esa razón yo les he dicho de muchas razones de poder aplicarlo también en nuestra casa, saber el reconocer nuestras emociones, el cómo hacer esas descargas emocionales, el cómo generar y gestionar nuestras emociones, el cómo reducir el estrés antes de ingresar al aula también, ¿no? Por el tema de la relajación, mediante la respiración, etcétera, ¿no? Mora dice, Francisco Mora, que la neuroeducación, sacar ventaja de cómo funciona el cerebro para aplicarlo en el aprendizaje. Para concluir, la neuroeducación abre un nuevo panorama que debe ser tomado en cuenta en las escuelas y por los docentes. Es un hecho que si se desea potenciar el aprendizaje, se deben considerar todos los elementos expresados anteriormente, ya que se debe reflexionar en la manera en la que funciona el cerebro, pues este es el encargado de todos los procesos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Aprendamos a escuchar antes de hablar. Aprendamos a entender la situación de cómo es el cerebro de nuestros niños. Aprendamos a poder saber en qué situación emocional se puedan encontrar en ese momento. Aprendamos a poder saber cuál es el ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, sin etiquetar, sin considerar de que es una carga en mi aula, sin considerar de que es una dificultad de que él no aprende en el mismo ritmo que mis demás estudiantes. Juanito siempre está adelante, Mario siempre está atrás, pero el que esté adelante o que esté atrás no implica de que puedan ser mejor o peor estudiante, sino la forma de cómo ellos están asimilando el tipo, y cómo están utilizando su cerebro para el proceso de aprendizaje.
Para mí realmente ha sido un placer de poder explicar todo lo que es la neuroeducación. Yo les invito a que puedan poder seguir a grandes autores sobre el tema de la neuroeducación. Yo les he mencionado dos que realmente son muy... eh, están en diferentes páginas, en YouTube también sus conversaciones. Uno es Francisco Mora, otro es Humberto, que hemos hablado sobre el tema de los conceptos, Humberto Caicedo López. Entender también sobre cómo lo ven el tema de la neuroeducación en sus libros, ¿no? Es importante de que ustedes puedan comprender más sobre el tema porque el neuroeducación es muy amplio. Yo he tratado de poder resumir con estas pautas para que nosotros podamos aplicarlo en el aula de alguna manera y que podamos ejercitarlo poco a poco, ¿no? Mi nombre es David Martínez Panoso. Si desean, pueden hacerme algún tipo de consulta para que podamos cerrar el curso, si me dan la oportunidad la fundación. Bien, entonces, bien, para mí ha sido un gusto. Entonces, tengan ustedes muy buenas noches. Concluimos este módulo de lo que es la neuroeducación. Recién he podido activar mi cámara con el nombre de mi querida esposa. Gracias a Fundación Desarrollate por esta oportunidad y bueno, con esto concluimos. Claudia, si deseas alguna consulta, dime. Buenas noches, licenciado. Disculpe que insista con la pregunta, pero hay un tema que, bueno, me quedo en duda todavía. Si es, como usted dice, muy amplio el tema de la neurodiversidad, ¿cómo nos sustentamos nosotros, digamos, si tuviéramos un pequeño con alguna condición? No sé si hay alguna ley que nos ampara o lo ampara al menor, digamos, para el tema de la inclusión en las escuelas. No sé si tengo entendido que últimamente se está actualizando el tema de Avelino Cignani, si bien, por ejemplo, el tema de TDAH, no sé, creo que algo lo mencionaron hace rato. No sé si entra el tema de TDAH dentro de la neurodiversidad, obviamente, pero si hay alguna ley donde ampara esta condición, licenciado. Es muy interesante su consulta. Es importante que nosotros podamos entender que la neuroeducación permite poder saber cuál es el proceso del cerebrito de nuestro estudiante, ¿no ven? Para poder asimilar el tema del aprendizaje. Lo hemos hablado en diferentes oportunidades, ¿no? La ley que ampara a personas con discapacidad, estamos hablando no de un trastorno, porque lo que me refiere usted es un TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad,
que no está en relación a un tipo de discapacidad, sino un trastorno, una dificultad de aprendizaje, ¿no? La ley que ampara a las personas con discapacidad es la 223, ¿no? Ley General de las Personas con Discapacidad, que refiere en el tema de la inclusión educativa, ¿no? En nuestra ley, la 070, dice de que todas las unidades educativas tienen que ser inclusivas, dice, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que tener bastante conocimiento en diferenciar una dificultad de aprendizaje, una deficiencia de aprendizaje y hasta una discapacidad, ¿no? El tema del trastorno de déficit de atención con hiperactividad está en el tema de una deficiencia de aprendizaje, por razón de su trastorno que no le permite poder generar un tipo de atención. En la neuroeducación, nosotros bajo un tipo de evaluación de cómo el estudiante está aprendiendo, nos permite poder decir, este estudiante no está generando o no está asimilando bajo cualquier tipo de estímulo un tipo de aprendizaje porque le genera un tipo de inatención al momento de realizar esta actividad, ¿no? Yo he aconsejado en otro tipo de capacitación que nuestro estudiante tiene un RUDE, ¿no ven? Un registro único de estudiante, y que puede estar en el turno de la mañana con ese RUDE y en la tarde estar en un centro de educación especial con el mismo RUDE para el apoyo pedagógico, ¿no? Manejar la misma currícula, enlazarla con ese centro de educación especial, con el mismo RUDE, y que poder ayudarlo de alguna manera. Muchos de las unidades educativas ya cuentan con un psicólogo, y es importante de que desde esa área, o si no lo cuentan, hablar con los papás para que puedan elaborar un tipo de informe que permita de que este estudiante requiere otro tipo de apoyo, ¿no? Como un refuerzo en sí para que pueda aprender, no de la misma manera, pero que sí pueda aprender de acuerdo a su edad. Respondiendo a su pregunta. Si hay otra consulta, presto a poder responder. Bueno, otra vez me despido. Muchísimas gracias, Fundación Desarrollate, por darme la oportunidad de poder dar esta pequeña módulo 4 de lo que es la neuroeducación. Yo les invito a que puedan informarse más bajo diferentes tipos de autores. Realmente yo soy un fan de Francisco Mora. Escucho bastante de lo que habla sobre el tema de la neuroeducación. Yo les invito a que puedan aplicarlos en sus aulas, aplicarlos en su diario vivir sobre el tema de la neuroeducación. Gracias de nuevo, Fundación Desarrollate, y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.